Pues muy buenas tardes. No tengo la capacidad de síntesis que tiene Ignacio, por eso he escrito, porque tengo tantas cosas que descargarme mucho, prácticamente lo voy a leer. Pero a la hora de pensar el tema y a la hora, sobre todo, de desarrollarlo, he querido darle voz, pues, prestarle mejor mi voz al testimonio de un grupo de jóvenes que fueron los causantes del Centro Juvenil en Jaén y hoy día de la mayoría de los proyectos de la Fundación, que esta que nos acaba de hablar Ignacio, con tanta categoría, ¿no? Y con tanta claridad. Mira, mi vivencia aquí en Jaén, desde luego, es... me emociono incluso cuando lo pienso un poquito, ¿no? Cuando lo pienso. Se me ha pedido que hable de una respuesta educativa en el tiempo libre dentro de este ambiente de los 50 años al servicio de las personas más vulnerables. Quiero empezar leyendo un trozo de una carta que escribía don Bosco después de un tiempo. La escribía desde Roma y se la escribía a los salesianos y a toda la familia salesiana en particular. De hecho, es una carta que toda la familia salesiana tenemos siempre muy presente. Dice así la carta: familiaridad con los jóvenes, especialmente en los recreos. Sin familiaridad no se demuestra el amor. Y sin esta demostración no puede haber confianza. El que quiera ser amado hace falta que haga ver que ama. Jesucristo se hizo pequeño con los pequeños y cargó con nuestras debilidades. He aquí el maestro de la familiaridad. El maestro al que se ve solo en la cátedra es maestro y nada más. Pero si comparte recreo con los jóvenes, se hace como hermano. Si se ve solo a uno predicar desde el púlpito, se dirá que no hace ni más ni menos que su deber. Pero si dice una palabra en el recreo, es la palabra de uno que ama. El que sabe que se le ama, ama. Y el que es amado, obtiene todo, especialmente de los jóvenes. Esto lo escribía don Bosco un 10 de mayo de 1884. Y he querido empezar con estas palabras de don Bosco porque encierra todo un trabajo pedagógico en la educación de los jóvenes. Una carta que, a pesar de ser tan conocida en el ambiente salesiano, mantiene toda la frescura y la novedad que se necesita para la educación de los jóvenes, sobre todo en el tiempo libre, en el tiempo en el que no existe la diferencia entre superior y discípulo, sino que todos participan en una actividad y todos están al mismo plano. Antes de entrar en el tema, y como estamos celebrando el 50º, quiero hacer una breve presentación de lo que ha significado mi misión en este campo aquí en la ciudad de Jaén. Todo empezó en el año 1979. Era mi nuevo destino. Estaba en Granada y como salesiano me pidió el inspector que viniera a Jaén a la residencia juvenil Domingo Sabio. 28 años cumplido, recién ordenado sacerdote y ganas de comerme el mundo. Esto era lo más valioso que traía yo en mi maleta y al mismo tiempo era mi gran reto. Una nueva comunidad salesiana y educativa y una misión concreta: participar en el proceso educativo de los niños y jóvenes con necesidades de todo tipo. Chavales que necesitaban no de un asistencialismo, como nos recordaban ayer, sino de un cariño que se convirtiera en promoción personal y social. Mi presencia en medio de aquellos chavales me hacía recorrer a Baldoco
y a don Bosco en medio de ello. Me venía a la memoria aquello de que don Bosco no descubrió su misión frente a un espejo, sino ante el dolor de ver jóvenes que no tenían futuro. Y mientras más conocía a los chavales, más llamado me sentía a ser portador del amor de Dios, aquellos que solo con su mirada me estaban reclamando lo que les pertenecía, mi ser salesiano, mi entrega incondicional a ellos, como le dije yo a Dios el día de mi profesión religiosa. Me ofrezco totalmente a ti, comprometiéndome a entregar toda mi energía a quienes me envíe, especialmente a los jóvenes más pobres. Qué feliz me sentía con ello, a pesar de ser tan duro el trabajo. Miraba a los chavales y detrás de sus caras feliz se escondían las enormes dificultades de tipo familiar o de tipo social a las que se habían enfrentado o se estaban enfrentando. Pero a pesar de esas dificultades, se respiraba un clima humano fruto de una atención personalizada y de un ambiente de familiaridad que hacía posible el avance de muchos de ellos, superando sus muchas dificultades. Tengo que confesar que no siempre era fácil encontrar las palabras adecuadas, el tono adecuado, la medida correcta que ayudase a resolver un problema puntual o a superar el momento de crisis de algunos de ellos. Más de una noche me acostaba con un sentido de impotencia y de dolor por no haber sabido darle lo que en ese momento me pedía. Pero al día siguiente me consolaba al ver cómo el clima y el ambiente que había en la residencia de alegría, de afecto, de cercanía, suplían mis frustraciones y mi desconsuelo. Y es que, como decía don Bosco en su carta a Roma, el que sabe que se le ama, ama, y el que es amado obtiene todo, especialmente de los jóvenes. Fueron unos años que marcaron y que, como a don Bosco, mirándome en ello y no en el espejo, donde descubrí el sentido de mi verdadera vocación. Y mi vocación me pedía algo más. No solo estaban aquellos niños y jóvenes. Detrás de los muros de la residencia existía otra realidad que también me llamaba y me preocupaba. Los jóvenes del barrio, que precisamente en aquellos años eran bastante complicados. Y eran bastante complicados por las circunstancias sociales en las que se encontraba el barrio del Polígono del Valle. Un alto índice de paro, una presencia muy fuerte de droga y de delincuencia, y una población muy joven, plazas y calles llenas de niños y de jóvenes. Una población joven que estaba en medio de esa realidad social tan particular. Y me fui a encontrarme con ellos. En verdad, la realidad juvenil del barrio me la hicieron ver ellos mismos. Me encontré con dos realidades o grupos muy diferentes. Uno lo formaba un grupo de jóvenes que, viviendo en un alto riesgo social, con problemas y carencias muy concretas, y otro grupo de jóvenes con ganas de hacer algo distinto por ellos y por el barrio. En el primer grupo se encontraban aquellos que, no teniendo dónde ir, no sabiendo cómo ocupar su tiempo, se dedicaban a realizar actividades no muy deseables y que a muchos de ellos, por diversas circunstancias, les cobró un precio muy caro, como es la muerte. Con este grupo aprendí y me lo pasé muy bien, aunque me hicieron pasar muy malos tragos. Recuerdo cómo iban a buscarme a Santo Domingo y cada vez que aparecía, el portero siempre me decía lo mismo: Padre Pepe, ahí hay unos muchachos con unas pintas de poco fiar. Allí charlábamos, escuchábamos música y tratábamos de buscar algo que hacer para ocupar el tiempo libre. Buscando ese algo, fui a hablar
con la figura que en aquel entonces era llamado el delegado de gobierno, y me hice acompañar por dos de ellos, dos de aquellos chavales. Cuando nos recibió el delegado y les pusimos nuestro proyecto de crear algo aquí en el barrio para los jóvenes, cuando ya terminamos, el delegado me llamó aparte y me dijo: padre, olvídese de esos muchachos, nunca conseguirá nada de ellos. Dedíquese a jóvenes más normales. Aquello no me hizo echarme atrás, sino todo lo contrario. Me hizo ver que eran aquellos los que más me necesitaban. En el segundo grupo se encontraban chavales de los grupos de catequesis que querían hacer algo distinto, dándole más sentido a su propia vida para tratar de mejorar las condiciones no muy deseables del barrio. Después de darle muchas vueltas y muchas reuniones para ver qué podíamos hacer, les propuse la idea de poner en marcha un centro juvenil que sirviera para acoger a los jóvenes y desde el tiempo libre dar una respuesta educativa. Con mucha ilusión y con muy pocos medios como siempre, pero con un grupo de jóvenes soñadores con ganas de trabajar, empezamos la aventura. Primero en la residencia Santo Domingo y más tarde en la calle Tetuán. Pero prefiero que el inicio de esta realidad la cuente Susi, una de aquellas soñadoras. Dice ella así: y nació Dosa, un proyecto que nos rondaba la cabeza desde hacía tiempo y con el que pretendíamos abrir al barrio una oportunidad única de ocio y de diversión, pero sobre todo de experiencia y valores que enriqueciera la vida de todo aquel que de alguna u otra manera formara parte del centro, como así fue. He de reconocer que el parto fue duro y complicado, demasiadas gestiones, papeleos interminables, pero lo teníamos tan claro que nada nos detuvo y enseguida nos dimos cuenta que era lo más acertado que habíamos podido imaginar. Allí sentado en ese muro del barrio, nuestro muro, testigo de tantas ideas, de tantas frustraciones y de tantas desilusiones, pero también de miles de ilusiones. Yo sé que Dosa ha significado mucho para muchos y su actividad ha sido primordial para los jóvenes del barrio. Teatro, fiesta, talleres, deporte, campamento, música, cualquier cosa que se nos pasara por la cabeza tenía cabida en nuestro centro juvenil. Pero para muchos de nosotros, Dosa era mucho más. Era compromiso de vida, responsabilidad, madurez y amor, mucho amor. Y de esta manera tan sencilla, en el año 1984, con un grupo de aquellos soñadores que se reunían para diseñar lo que sería el centro juvenil, nos desplazamos a Torre Don Jimeno para firmar el acta fundacional delante del notario don José María Cano Reverte. Y de este modo se pone en marcha esta asociación juvenil en el polígono del Valle. Como es característico en esta casa salesiana nuestra, con muy pocos recursos económicos, pero con mucha ilusión e entusiasmo, un 24 de marzo del 1984, siendo presidente María Jesús del Val de la Torre, más conocida por Susi, se inicia de un modo oficial esta gran aventura. En esa gran aventura estaba precisamente Mari Carmen, que ya ha dicho ella que se sentía parte de todo esto. Una aventura que empieza a contagiar a un grupo numeroso de adolescentes y jóvenes que quieren transformar la realidad juvenil del barrio, preservándolo de la droga y de la exclusión social o marginación. De este modo, el DOSA va tomando identidad como asociación juvenil, siendo considerada como una de las más significativas de la ciudad por su gran oferta de actividades y medios formativos. Una asociación que va respondiendo a las diversas necesidades que plantean los niños
y adolescentes y jóvenes del barrio con su creatividad y sobre todo con su compromiso y con su entrega. Desde el principio ha querido ser la casa de los jóvenes, procurando la creación de un ambiente de amplia acogida, capaz de interesar y de interesarse por todo joven que se acercaba. Le presto de nuevo mi voz a otro soñador, Ángel Ibáñez, otro de aquellos soñadores que de un modo muy gráfico explica lo que ha sido DOSA para el barrio y para Jaén. Él dice: hablar del centro juvenil con las perspectivas de años es hablar de un lugar de encuentro, convivencia y participación en nuestro barrio, pero sobre todo significa hablar de una oportunidad que tuvimos tantos jóvenes de entonces para hacer algo distinto, que de verdad mereciese la pena, cuando lo fundábamos en la primera mitad de los 80. De su naturaleza como asociación juvenil, aprendimos a gestionar y dirigir algo que debía servir para juntarse, unir esfuerzos y cambiar la realidad social más cercana que era nuestro barrio. Hay que resaltar que el centro juvenil preservó a muchos jóvenes de la droga y de la exclusión social y despertó vocaciones de estudio o trabajo y de proyección social y solidaria. Hablar del centro juvenil es hablar del ideario salesiano que resume la frase "está siempre alegre", como invitación a compartir con otros la felicidad que llevamos dentro. Es hablar de la máxima de aspirar a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos como compendio de una vida de compromiso consecuente. Pero es también hablar del teatro, de celebraciones, de las convivencias y largas tertulias entre amigos, de las reuniones inacabables, del cineforum, de los futbolines, del ping-pong, de las semanas culturales y juveniles que hicimos en el barrio, de las actividades en las plazoletas, de la fiesta de fin de año. Es hablar de nuestra proyección en la realidad del barrio. Personalmente, me llevó a participar en la asociación de vecinos, de la actitud de buscar y hacer amigos para ofrecer lo que teníamos, de las muchas relaciones que surgieron y cuajaron. Por tanto, es hablar de diversión y fiesta, pero también responsabilidad y compromiso con los demás. Con un corazón oratoriano, tras escuchar estos dos testimonios, habría poco que decir, pero retomo de nuevo el tema que me han pedido desarrollar en esta jornada: una respuesta educativa en el tiempo libre. Cuando se habla del centro juvenil, no se hace referencia solo a un espacio físico, sino que es sobre todo una actitud, tener un corazón oratoriano. Es en el ambiente salesiano el centro juvenil el que tiene un significado muy especial, por estar en el origen de la acción educativa y del sistema preventivo de Don Bosco. Aunque el oratorio no era una invención de Don Bosco, él se valió de algo ya existente, lo remodeló según su genialidad y estilo propio, carisma, para atender a las necesidades de aquellos jóvenes que él se encontraba en las calles abandonados y sin nadie que se ocuparan de ellos. Aunque según el cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil Salesiana, se describe el centro juvenil como un ambiente de amplia acogida, abierto a una gran variedad de niños, adolescentes y jóvenes, sobre todo a los más necesitados y con influencia en una amplia zona social. Al mismo tiempo, se trata de un espacio educativo pastoral especialmente apropiado para la acogida, la atención personal, independientemente de las relaciones meramente funcionales. En nuestros documentos, al hablar del centro juvenil, se detalla una serie de rasgos educativos que lo distinguen, rasgos que, como ahora después veréis,
tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos intentado hacer en estos 50 años. Un ambiente de acogida y de alegría, de donde se ofertan una gama amplia de actividades adecuadas a los gustos y necesidades de los destinatarios dentro de un clima de libertad, responsabilidad y respeto, donde se cuida la relación personal y la presencia educativa y cercanía de los animadores. La vida de los grupos como causa para el crecimiento en la amistad, en el trabajar en común y en el compromiso, y sobre todo en la vida asociativa. La educación y la vida de fe, con itinerarios adaptados a la persona y a sus circunstancias. Una comunidad educativa juvenil en la que viven una misma experiencia y descubren una vida con sentido. La acogida incondicional. La acogida incondicional teniendo una preferencia por los más necesitados y el protagonismo del joven, poniéndolo en el centro de toda la acción y tarea pastoral. Y aquí, precisamente, en este rasgo, es donde yo meto a esos amigos míos del primer grupo, al que he hecho referencia y al que, según el señor delegado de gobierno, era mejor que lo dejara porque de ello no se podía esperar nada. Hay que decir que estos rasgos de identidad han estado y están aún muy presentes en el DOSA, y la prueba más grande de su veracidad me gustaría que la hicieran algunos de esos soñadores del principio, y sigo trayendo aquí testimonios de algunos de ellos. Uno de los antiguos presidentes del Centro Juvenil, nuestro querido Paco Colmenero, más conocido por Paco el Gordo, nos dice: el Centro Juvenil para mí ha sido un hogar donde crecer, una escuela de vida en muchísimos niveles y un lugar privilegiado donde poder buscar y encontrar a Dios en mi vida. En esos tiempos descubrí un modelo de vida y de entrega por y para los jóvenes, siempre en la parroquia y con una dedicación plena hacia la gente del barrio, sobre todo hacia los más jóvenes. Tantas experiencias de crecimiento personal y espiritual que jamás podré agradecer suficientemente. Otro antiguo animador y otro soñador, Javi Linares, nos dice: me encontré un grupo de chicos y chicas de mi edad, con ganas de divertirse, de compartir momentos, de hacer cosas por los demás y por el barrio, donde tuvimos la oportunidad de ser cada uno de nosotros, de aportar lo que tuviéramos y fuésemos, y de compartirlo y ofrecerlo. Además, si teníamos inquietudes religiosas, como era en mi caso, podría vivirla y desarrollarla con ellos a través de la parroquia. Me sentía acogido, aceptado, querido, escuchado, participativo, implicado. Esas muchas cosas que aún los jóvenes de hoy siguen demandando y necesitando. Aquellas experiencias de vida me ayudaron a definir y a tratar de ser fiel a un estilo de vida personal y a una manera de sentirme cristiano que todavía intento mantener. Doy gracias a Dios y me siento un privilegiado de poder dedicarme laboralmente a aquello que me llena y en lo que puedo ser útil a los demás, especialmente a los jóvenes más necesitados. Otro chaval, antiguo también animador, nos dice: el Centro Juvenil ha marcado prácticamente toda mi adolescencia. Este es Paco Cantero. Fue una vía de escape y un sitio donde apoyarme, crecer como persona y evitar los malos hábitos y los malos rollos que por aquel entonces había en el barrio. Si no hubiera sido así, seguramente habría caído en alguno de ellos sin duda. El DOSA ha significado de manera muy directa
ha influido de manera muy directa sobre los jóvenes que vivían y viven en el barrio. Pero no quedaría completa la respuesta educativa al tiempo libre sin hacer referencia a tres actividades tan importantes y tan significativas que han servido para dar una nota de identidad a la presencia salesiana aquí en Jaén. Me estoy refiriendo al teatro, la música, el club infantil y las colonias de verano. La música y el teatro. Para la pedagogía salesiana, la música y el teatro son unos pilares básicos para la educación del joven, procurando que lo más importante no sea solamente lo artístico, el éxito, la puesta en escena, sino el cuidar el valor educativo, el promover un ambiente de familia y en cuidar las relaciones educativas que se establecen con dicha actividad. Esta es la razón por la que se han cuidado y potenciado tanto estas actividades en las que se ha tratado de implicar a niños, jóvenes, incluso adultos. Son muchísimas las representaciones teatrales, los maravillosos musicales, las alegres veladas, los grandes festivales infantiles. Actividades que por justicia y por agradecimiento hay que decir que en parte se debe al trabajo incondicional de Ana Mari Torres, que ha estado presente desde los inicios. Ella misma lo expresa así: descubrí que el teatro es mi pasión, donde no me ha importado entregarme con todos mis sentimientos. Me siento feliz y no puedo imaginar cómo sería mi caminar sin él, sin nuestro teatro, sin el paso de esos chicos con los que compartí tantas vivencias y me han enseñado. No sé imaginar nuestra parroquia salesiana sin él, sin ese teatro en el que tanto aprendo. Cuántas representaciones, cuántos decorados, cuántas ilusiones. Niños que se convertían en grandes actores a pesar de su corta edad. Jóvenes, sin ellos saberlo, representaban su papel como si hubieran estado siempre encima de un escenario. Adultos que se volvían niños demostrando sus maravillosas dotes artísticas. Algo parecido habría que decir de la música, que como nos dice nuestra querida Rosa, es Rosa Morales, no Rosa la de España, Rosa Morales, en la parroquia San Juan Bosco de Jaén siempre se ha vivido el espíritu musical por los cuatro costados. Y como no puede ser de otra manera, en esta época se formaron dos grupos de música, el grupo TDO y el grupo Puerta Abierta, y la banda de música de María Auxiliadora. Recuerdo con mucho cariño a los salesianos que en mi época nos abrieron las puertas de este fascinante mundo salesiano, donde los jóvenes somos valiosos y tenemos el deber de luchar por una sociedad más justa para todos y hacerlo no con golpe, sino con amor y con música, mucha música. Gracias a la parroquia San Juan Bosco de Jaén, hoy puedo decir que tuve una infancia y juventud muy feliz y pude disfrutar de lo que tanto me gusta, la música. Una prueba más de lo importante que ha sido estas dos actividades de la presencia salesiana, el testimonio de Miguel Lara, que cuando se enteró de esto nos pidió si él podía mandar también su testimonio. Está en Austria y desde allí nos mandó esto. Una de las actividades que más me han marcado, o mejor dicho, las dos actividades que probablemente más me han marcado ha sido el teatro y la música. En el teatro empecé como niño enfermo, en la obra de teatro Nadie, y terminé como Juan Soñador en el musical que lleva el mismo nombre. Con lo que la evolución no estuvo mal. En la música empecé cantando con mis dos hermanas y un grupo de niños de la residencia juvenil Domingo Sabio, y he acabado, una forma de hablar, cantando en un coro
lírico de Austria. Y menciono esto porque sí que creo que todo lo vivido en el barrio, en estos dos ámbitos, me han hecho desarrollar estos hobbies hasta este punto. Y lo digo con mucho orgullo. A nadie le puede extrañar que me haya convertido en un loco de la ópera. Y como la cabra siempre tira al monte, después de muchos años, bastante desligado del trabajo de tipo social, ocupado con temas de investigación, gestión de empresa, he vuelto al redil y me encuentro dando clases en Austria en una escuela en la que se prepara a la gente para trabajar en diferentes trabajos sociales. Las colonias y el club infantil, conforme el centro juvenil fue dando respuesta a los jóvenes, se sintió la urgencia de crear una plataforma que se ocupara del tiempo libre de los niños del barrio. Llegado el verano, eran muchos los niños que no tenían oportunidad de disfrutar de unos días de vacaciones participando en algún campamento. Eran hijos de familias pobres que no se podían permitir ese lujo. A esto se unía que para muchos de ellos era necesario salir durante un tiempo del entorno sociofamiliar en el que vivía. Esto provocó que un grupo de animadores del centro juvenil se lanzaran a organizar unas colonias de verano para ellos. Llevarlo a pasar unos días de auténticas vacaciones, saliendo del barrio y conociendo nuevos paisajes de playa o de montaña, como Motril, Coín, Torró, Trasierra de Córdoba, Antequera, Huétor Sierra, y el dinero para la realización de las mismas. De eso se encargaba la providencia, que nunca ha fallado y que se hacía presente a través de donativos de personas generosas y solidarias y la entrega incondicional de un grupo generoso de personas de la parroquia que se ofrecía de un modo totalmente altruista para la realización de la misma, ya fuera como animadores o ocupándose del tema de cocina y organización logística. También organizando actividades para recaudar fondos como la verbena o la tómbola de María Auxiliadora y otras que se iban ocurriendo. El caso es que desde el año 84 no ha hecho falta suspender esta actividad por falta de recursos económicos, sí por falta de seguridad o de salud, como ha sido este año con el tema de la pandemia. En este compromiso de dar respuesta a los niños y familias más necesitadas, se puso en funcionamiento este maravilloso proyecto que, además de dar respuesta a esa necesidad, se convirtió en una extraordinaria experiencia de gratuidad. Así lo reconoce nuestro querido CODE cuando dice: en mi caso, una de mis experiencias más gratificantes y satisfactorias en la parroquia San Juan Bosco ha sido, desde hace ya muchos años, el tener la fortuna de participar con distintos papeles y funciones en las colonias de verano de la parroquia. Cuando empecé era un auténtico novato, pero con la ilusión de hacer felices a muchos niños y niñas del barrio que no iban a tener la oportunidad de vivir unas vacaciones si no era de esta forma. Pues esta era y ha sido la premisa desde siempre. Los primeros en poder participar de esta experiencia, que empezó siendo 15 días, cuando uno lo piensa ahora, eran los chavales cuya familia no podían ofrecerle ninguna posibilidad de ir de vacaciones a sus hijos. La familia que no podían aportar nada económicamente, y ese era el valor fundamental de esta. La opción preferencial por los más favorecidos por nuestra sociedad eran los primeros destinatarios de nuestras colonias. Si esto ya sirvió para que yo quisiera participar en las colonias, mi convencimiento se afianzó desde el principio al saber que en gran parte su celebración era posible debido a la gratuidad absoluta en la que todo el equipo de trabajo acudía a la misma.
días de vacaciones, días de descanso, dedicadas gratuitamente a los más pobres. Hacer pasar unos días felices a quienes vivían la falta de felicidad muchos días del año. Una gratuidad que para muchos se convirtió en la ventana abierta desde donde divisar y orientar su opción vocacional. Es lo que le ocurrió a Juana La Serna. Ella nos dice: el ser animadora del Club Infantil de las Colonias posibilitó que conociera la realidad de primera mano de muchas familias de nuestro barrio. Pepe nos encargó a mí y a otra monitora visitar a la familia que solicitaban que sus hijos fueran a la colonia. Tenían preferencia aquella que menos recursos tenía. Fue la experiencia que marcó el sentido de mi vida, dedicarme a trabajar por los niños y sobre todo por los más indefensos, bien porque su familia no tenían recursos, bien porque nadie se ocupaba de ellos. Las colonias con los niños del hogar infantil y con los de nuestro barrio me hicieron descubrir que somos los testigos de Jesús en este mundo, que tenemos que darle a ellos la oportunidad de sentir el amor de Dios, que son los preferidos de Dios. A eso quería dedicarme y a eso es ahora mi profesión. Otra de las grandes genialidades fue el Club Infantil Don Bosco. Viviendo de cerca la experiencia de estos niños y conociendo la cruda realidad del barrio, se puso en marcha el Club Infantil Don Bosco, más conocido en el ambiente salesiano como oratorio. En un principio se pensó como una actividad solo para el verano, ya que los niños, al tener más tiempo libre, estaban más expuestos a los riesgos sociales que estaban presentes en el barrio. Como ya decía al principio, un fuerte índice de consumo y tráfico de drogas, delincuencia juvenil, un fracaso y asentismo escolar bastante elevado. Situaciones de riesgo que había que contrarrestar con actividades que ocuparan ese tiempo de ocio de un modo positivo y educativo. Más tarde se vio la necesidad de que no solo quedara para el verano y surge el Club Infantil de Invierno. Se realizaba los sábados por las mañanas. Algo tan original en el carisma salesiano como es el oratorio, se hizo vida también en la presencia salesiana de Jaén. Un oratorio que surge, como se ha indicado anteriormente, con una urgencia o necesidad del barrio. Igual que en Turín, igual que Don Bosco, que creó el oratorio y lo puso en marcha ante las necesidades de aquellos chavales que estaban tirados en las calles. Hay que decir que gracias al Club Infantil, muchos niños del barrio hoy reconocen que son lo que son por aquellos valores y principios educativos que mediante las actividades lúdicas y formativas fueron asumiendo y desarrollándose como personas y también socialmente. Uno de ellos es Javi Martínez, que nos lo recuerda de esta manera. En el mes de julio, que más que un mes parecía una semana porque se nos pasaba rapidísimo, hacíamos de todo. Juego por el barrio, talleres en los que aprendíamos a hacer grandes cosas con poquísimos recursos, olimpiadas, excursiones, que recuerdo de las excursiones andando a los cañones del Puente de la Sierra, ese juego de pista subiendo andando al castillo. Éramos unos verdaderos running, sin que esa palabra existiese en nuestra época. Hay que decir que el Club Infantil ha marcado la vida de muchísimos jóvenes. Pocos jóvenes del barrio del Polígono del Valle no conocen el Club Infantil Don Bosco o el DOSA. En él se han fraguado grandes historias, grandes amistades, incluso grandes amores. Don Bosco puso en Jaén una pequeña parroquia con una gran vida. Gracias a los salesianos, muchos jóvenes pudimos encontrar un ocio sano, unos valores que muchas veces en nuestro entorno no encontrábamos, unas amistades verdaderas
una iglesia a pie de calle, procurando que los jóvenes fuéramos los principales destinatarios y que hoy son buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y termino con un apartado que le llamo gestos proféticos. Quiero terminar recordando algo que, aunque no se hicieron muy visibles, sí que es verdad que se convirtieron en gestos proféticos de lo que hoy es la Fundación, el Proyecto Don Bosco, Salesiano Don Bosco Social, como se llama ahora. También, como respuesta a las carencias descubiertas, se pusieron en marcha una serie de talleres prelaborales que ayudasen a orientar, crear hábitos y capacitar laboralmente a los jóvenes, estando fuera de la edad escolar, aquellos que estaban ociosos y que se encontraban en situación de riesgo. Aquellos a los que el delegado de gobierno me dijo que no perdiera el tiempo con ellos, que no había nada que hacer. Para estos talleres se contaba con la disponibilidad y entrega incondicional de algunos adultos voluntarios. Talleres como el de electricidad, que de un modo muy educativo y muy adaptado a los participantes, impartía con su gran profesionalidad, ya que estoy cansado, perdonadme, que desarrollaba con gran profesionalidad nuestro querido Paco Martínez, más conocido como Paco el Eléctrico. El otro taller fue el de talla de madera, que de un modo magistral y contando con muy pocos medios y la particularidad de los destinatarios, impartió Antonio Morales. A modo de taller también se puso en marcha el taller de Avalorio, que funcionaba de un modo muy particular y autogestionado por ellos mismos. Se realizaban marionetas, collares, pulseras, etcétera, y trataban de venderla para sacar dinero no para ellos, sino para las actividades del club infantil. Hay que destacar también la puesta en marcha de un ensayo de cooperativa llamado El Potaje, que, alentado y orientado por José Ignacio Gámez, realizaban trabajo con mimbre y pintura en azulejo, trabajo que se vendían para beneficio de los participantes. No cabe duda que todo esto era el preludio de lo que hoy día está realizando la Fundación Don Bosco Salesiano Social y que de una manera tan bonita y tan magistral nos ha descrito nuestro querido Ignacio. Pues hasta aquí he llegado. Yo no sé si me he alargado demasiado, pero todavía tendría para seguir diciendo muchas cosas más, pero lo dejo aquí